Se avecina una nueva jornada liguera, un fin de semana en el que, si todo sale bien, el Real Madrid puede seguir poniendo tierra de por medio con según qué rivales, porque el Barcelona juega fuera, el Atlético de Madrid también juega fuera, equipos que se están mostrando poco fiables cuando salen del confort, de la zona de comodidad de sus estadios. Sí es verdad que el Girona, si aceptamos que va a estar en la pomada, pues tiene un encuentro relativamente sencillo, puesto que es el líder de la categoría y que va a jugar contra el Alavés, que se está jugando el no descender. Pero aún así, como ya sabéis que yo aquí defiendo que pese al mérito enorme, brutal, titánico del equipo de Michel, pues yo creo que al final se desinflará. Quizá me equivoque, tenemos un nuevo Leicester, pero sinceramente sigo insistiendo en que el Real Madrid, además jugando en casa, pues puede, si todo sale bien, tornarse este fin de semana en algo bastante positivo para el equipo de Ancelotti. Y en este sentido, sí es verdad que a las puertas de esta jornada, pues me gustaría hacer una reflexión que os voy a explicar. Y es que, sinceramente, llevo queriendo hablar mucho tiempo de jugadores concretos como son Mendy y Álava, pero por otro lado también pensaba que después de la derrota del Barça ayer, insisto que cerca de que empiece otra jornada de liga, pues me parecía que se quedaban los vídeos un poquito en tierra de nadie, demasiado independientes, demasiado ¿y esto qué viene ahora? Y por lo tanto he querido conectar estas situaciones con algo que me llamó mucho la atención y que quiero debatir aquí con vosotros, quiero saber vuestra opinión, porque estamos ahora mismo en la línea de intentar, como siempre no nos podemos conformar, mejorar todos los aspectos que podamos mejorar del equipo. Es innegable que pese a las carencias de la plantilla, pese a esas siestas que nos echamos de vez en cuando, como en el empate frente al Rayo, el empate el otro día frente al Betis, los sustos que vamos teniendo, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día frente al Unión de Berlín, pues es innegable que ahora mismo el equipo está salvando la papeleta como mínimo. No a un nivel de excelencia brutal, pero sí es verdad que, oye, seamos realistas, poca crítica, o no una crítica exagerada, se merece ahora mismo el Real Madrid. Y en ese sentido, sí hay un aspecto que, vistos los partidos, vistos estos encuentros en los que Ancelotti ha rotado mucho, en los que, perdón, que Dios mío, la voz se me va apagando. Estos partidos en los que Ancelotti ha rotado un poquito más, en los que ha participado Fran García, ha participado Nacho, etcétera, etcétera, pues quería hacer una pequeña reflexión. Y es que, fijaos, el abrazo del otro día de Carlo Ancelotti con Dani Ceballos, para mí tiene mucho más significado del que parece, porque evidentemente tenemos que aplaudir el gesto. Yo creo que Ancelotti es un entrenador que, hombre, no llega en una escala del 1 al 10 al 9,5 o al 10 de cariño de la afición, porque es eso, no tiene esa conexión que podían tener otros técnicos, pero es innegable también que yo creo que nadie en el mundo del fútbol odia a Ancelotti. Es un señor, cae en gracia, en numerosas ocasiones es pues muy simpático, pero tiene algunas decisiones que hacen que cierta parte del madridismo pues no termine de entender al entrenador italiano. Y lo de Ceballos es una de estas decisiones. Vaya por delante, evidentemente, que, oye, hacer eso es un gesto brutal, es un gesto humano espectacular, que genera buen ambiente en el equipo, lo aplaudo, le da confianza a un jugador que está falto de ella, pero sí es verdad que en comparación yo veo ese gesto y me parece peligroso. Me parece peligroso porque Ancelotti ya no lo va a hacer, está al final de su carrera, pero debería solucionar, o por lo menos debería alertar a los aficionados del Real Madrid a que hay que exigirle el mismo comportamiento con otros futbolistas que también pueden ser aprovechables, como, según él, es el caso de Dani Ceballos. Y es que, conectándolo con lo de Álava y Mendy, pensadlo seriamente, Mendy y Álava han dado un rendimiento pésimo. Es decir, a efectos prácticos, Álava y Mendy no han hecho absolutamente nada mejor que, por ejemplo, Fran García o Nacho, porque voy a insistir en esta idea siempre. La cantinela esa, la mentira que en su momento servía de que es que Mendy es una roca en defensa y por lo menos es que por su banda no pasa nadie, eso espero que ya no lo defienda ningún aficionado, porque Mendy es un auténtico coladero, es un tío que está absolutamente loco en salida de balón y nos compromete en numerosas ocasiones. Mirad los últimos partidos y prácticamente todas las jugadas de peligro vienen por la banda de Mendy, o sea que de roca defensiva nada. Y más de lo mismo con Álava, un Álava que falla el otro día contra la Unión de Berlín estrepitosamente, un Álava que tuvo una temporada pasada pero penosa, lamentable, un Álava que, sin ir más lejos, sale señalado también, por ejemplo, que casi nos cuesta otro susto en el gol de Gundogan en el Clásico, con llegando mal
a un despeje al que le debía imprimir mucha más fuerza. Y por lo tanto, ese abrazo de Ancelotti, ese cariño que le da a ciertos jugadores, esas oportunidades desmedidas con Alaba y con Mendy, o incluso por ejemplo con Rodrigo, que se pueden aplaudir, chocan proporcionalmente, van igualmente de la mano con todo lo inverso, con todo lo contrario, que es el ostracismo al que condena a según qué jugadores. Es decir, creo que en este punto de la temporada, en el que estamos sobreviviendo, pero que de cara al futuro vamos a necesitar a prácticamente toda la plantilla, sea cual sea su nivel, es lo que tenemos, son los soldados de los que disponemos. Claro, cuando Fran García la lía contra el Atlético de Madrid, en un partido en el que la lía como Mendy ha liado 75 encuentros, y de repente desaparece de las convocatorias, Ancelotti se le nota que no quiere hablar de Fran García, que no le felicita o que le felicita con la boca muy pequeña, que no hay contacto visual entre los dos. ¿Qué decir con Nacho? Un Nacho que prácticamente tiene las migajas, los restos de pan duro que le caen a Alaba. Pues ese contraste me parece tremendamente peligroso. Quiero saber vuestra opinión, porque el abrazo con Ceballos me hizo pensar en ¿y por qué no tratas igual, a nivel de oportunidades, a nivel de cariño, a nivel de confianza, a jugadores que lo han demostrado todo perfectamente como Nacho, y a jugadores que estamos ya condenando? Se habla ya de fichar a Miguel Gutiérrez cuando el 90% de los madridistas no habían visto ni un partido del lateral del Girona, solo por la exhibición el otro día frente al Barça. Y estamos ya mandando al buzón de salida a un Fran García al que le han condenado sus errores, pero también la falta de confianza de su entrenador. No sé, yo ya os digo que quería hacer esta reflexión porque el abrazo con Ceballos, repito, es muy positivo, pero a la vez me hace pensar en por qué Ancelotti trata tan bien a según qué jugadores y trata tan mal a según qué otros. Y esto, sinceramente, en un momento en el que, repito, estamos bastante estables, estamos a nivel de comparación con el resto, pues en un estado de forma envidiable, pero que no nos tiene que hacer pensar que ya no hay que tocar nada. No, hay que seguir mejorando y puliendo todo aquello que veamos. Y este yo creo que es un aspecto fundamental, el hecho de no machacar a chavales a los que de repente en una semifinal o en unos cuartos de final de la Champions vas a necesitar, y a lo mejor no le has dado ninguna confianza. Fijaos Ceballos cómo saldrá el próximo partido cuando se le necesite, sabiendo que su entrenador le abraza y que tiene su plena confianza. Lo dicho, dejad por aquí abajo en comentarios qué opináis vosotros, pero sinceramente me parece un tema muy interesante y quiero ver qué es lo que pensáis.